Bueno, gente, interesantes declaraciones de Dustin Poirier sobre la pelea que vamos a tener en el boxeo por parte de Nate Diaz contra Jake Paul. Una pelea que se viene cocinando también desde hace muchísimo tiempo y que ha traído cierto revuelo mediante las redes sociales después, por supuesto, que ocurrió aquel altercado entre precisamente Nate Diaz contra el imitador de Logan Paul. Recuerden todo lo que ocurrió en ese momento, incluso yo estuve haciendo un video hablando sobre eso, precisamente cuando ocurrió. En declaraciones también que dio el mismísimo Chael Sonnen, creo, después de que ocurrió eso y de las cosas que pudieran ocurrir en la vida de Nate Diaz, de que ahora era un altercado, pero cuándo iba a parar este tipo de cosas. Yo estuve hablando sobre eso en aquel momento, pero que precisamente eso fue lo que ha destacado un poco más en esta pelea, es lo que yo creo desde mi punto de vista que ha vendido un poco más precisamente la pelea que ellos dos van a tener. Y Dustin Poirier estuvo dando ciertas declaraciones sobre esto, sobre precisamente qué él cree de esa pelea. Y no solamente qué él cree, sino como una especie de predicción en cuanto a quién va a ser el ganador precisamente de ese encuentro. Yo considero, yo estoy de acuerdo con muchísimas cosas de las que dijo Dustin Poirier en esa entrevista, en esas declaraciones. Porque me parece que Nate Diaz ha perdido mucho de lo que él era. Dustin Poirier estuvo diciendo de que ya Nate Diaz no es el tipo que era antes en cuanto al boxeo. Si bien el boxeo que él tenía dentro de la UFC era efectivo precisamente dentro del octágono. Precisamente en un momento o en un lugar donde se utilizan otro tipo de armas que probablemente los peleadores estén concentrados en evitar todo el plan de juego, lo que puede ser una patada, lo que puede ser una rodilla, lo que puede ser que te lleven al suelo con un tipo tan peligroso en el suelo precisamente como es Nate Diaz, un tipo tan peligroso en el jiu-jitsu. Por lo tanto, que los peleadores están un poco más concentrados en más departamentos de la pelea y que por lo tanto el boxeo que tenía Nate Diaz era bastante efectivo por ese tipo de razones. Porque era un tipo que si bien te cambiaba de niveles, si te llevaba al suelo en algún momento, pues era complicado para sus contrincantes, porque es un tipo, como ya les digo, bastante efectivo en lo que es el wrestling. Ahora bien, si sacamos eso del lugar, si sacamos lo que es el wrestling, porque por supuesto en el boxeo no va a haber el temor de pelear en el suelo, no va a haber el temor de que venga algún derribo o de que por alguna casualidad sea sometido por una forma u por otra, donde solamente están pensando en que tienen que evitar las manos, ¿ok? Y solamente moverse dentro del octágono y golpear, dentro del cuadrilátero y golpear. Yo creo que Jake Paul, y precisamente Dustin Poirier está diciendo que Jake Paul tiene las de ganar, tiene las ventajas absolutas sobre Nate Diaz, sobre un tipo que ha perdido, como ya les digo, muchísima velocidad de la que él tenía, muchísima capacidad de reacción, y como sabemos en el boxeo, en lo que es el boxeo como deporte, es muy necesario la capacidad de reacción para evitar ser golpeado, o para evitar ser golpeado por reiteradas ocasiones, o para ser golpeado por una vez que te noquee, por un golpe fuerte, un golpe efectivo. Como sabemos, Nate Diaz, incluso dentro de la UFC, era un tipo bastante golpeable. Era un tipo que tenía en el striking, digamos que un boxeo efectivo para lo que era el boxeo dentro de la UFC, pero que era un tipo que lo tocaban bastante. Era un tipo que tenía muy baja defensa en cuanto precisamente el striking se trata. Un tipo que recibía una cantidad de golpes sumamente grande. Recuerden todo lo que ocurrió con Leon Edwards, recuerden lo que ocurrió con McGregor en su momento, Jorge Masvidal, que termina ganando aquella pelea por aquel gran corte en la ceja que le hizo, la otra pelea que tuvo contra Conor, ¿ok? Todas las peleas que él tiene han sido guerras, y han sido guerras en las cuales ha sido bastante tocado. Incluso en esa última que tuvo dentro de la compañía contra Tony Ferguson también lo logra tocar en ciertas ocasiones. Al final termina ganando esa pelea por una sumisión, ¿okay? Contra un Tony Ferguson que ya tampoco tiene nada que ver con el Tony Ferguson que era antes. El Tony Ferguson aterrador que ganó un montón de peleas consecutivas. Por supuesto, Jake Paul va a ser por supuesto, más rápido peleador, va a tener mucho más capacidad de reacción que Nate Diaz, va a tener desde mi punto de vista un muy buen cardio, una muy buena condición física. Yo incluso me atrevo a decir que mejor que la que tiene Nate Diaz. Nate Diaz, por supuesto, sabemos que es un tipo que tiene bastante cardio, que tiene una buena condición física a pesar de todos los golpes que recibe. Es un tipo que se mantiene bastante bien a la hora de aguantar todo ese golpe y resistir, mantenerse con con buen cardio hasta el final de las peleas. Esto en UFC, esto en un octágono, donde se permiten otro tipo de cosas, donde se permite el clinch, donde se permite el clinch prolongado, en el momento en que tú estás trabajando, tirando rodillas, haciendo algún tipo de combinación para hacer alguna técnica de sumisión. Todo esto se permite dentro de la UFC y a veces
los peleadores aprovechan este tipo de cosas para descansar un poco. Sin embargo, dentro del boxeo esto no va a ocurrir. Si hay clinch, para intentar cansar un poco más a tu rival, yo creo que en el clinch del boxeo, entre ellos dos, va a salir perdiendo, por supuesto, Nate Diaz, porque es el tipo más pequeño. Entonces, contra un tipo que es más joven, más rápido, más grande, con mejor capacidad de reacción y con mucha fuerza de pegada, porque Jake Paul tiene mucha fuerza de pegada. Hemos visto cómo ha noqueado a Ben Askren, hemos visto cómo noqueó a Tyron Woodley, hemos visto cómo es bueno incluso peleando contra boxeadores profesionales, ¿ok? Como fue en su última ocasión, que a pesar de que perdió esa pelea contra Fury, termina haciendo un muy buen papel. Por lo tanto, yo creo que hay muchísimo peligro por parte de Jake Paul con la capacidad que tiene de noquear a sus contrincantes. Y por otro lado, Nate Diaz ha demostrado que no tiene capacidad de reacción, que toda la capacidad de reacción que él tenía, pues la perdió absolutamente con toda esa cantidad de daño que ha recibido dentro de la UFC. Por lo tanto, Dustin Poirier está diciendo de que va a ser prácticamente una masacre, de que va a pasarle por arriba. Si bien Dustin Poirier está diciendo que en primera instancia está bueno que Nate Diaz reciba la cantidad de dinero que él está persiguiendo, porque todos deberían llegar a obtener esa cantidad de dinero o esas sumas de dinero grandes, porque los peleadores obtienen digamos que toman esa opción de pelear para ganarse la vida y que están arriesgando su integridad física por encima de todas las cosas, y que esto es algo bien importante, bien a tener en cuenta. Y por supuesto, al tú arriesgar tanto, deberías tener una buena recompensa por lo que haces. Pero por supuesto hay peleadores que venden más, hay peleadores que venden menos. Por supuesto, Nate Diaz es un peleador que vendía dentro de la UFC y es un peleador que va a vender en esta pelea. Esto es inevitable, y sobre todo con todos los altercados, todas las cosas que han estado ocurriendo después de que se anunció esa pelea. Incluso sobre todo con aquel altercado precisamente que ocurrió contra el, como ya les digo, el imitador de Logan Paul. Si bien hay algo aquí que es evidente, que es real, que es un hecho, y es la experiencia que tiene Nate Diaz, Dustin Poirier dijo de que toda esa experiencia que él ha acumulado hasta ahora no le va a servir para nada dentro de un ring. Dentro de una pelea, como ya les digo, con un tipo muy joven y que viene preparándose muy bien, que está rodeado de las personas adecuadas, que tiene el dinero suficiente para rodearse precisamente de este tipo de personas, que lo adapten al boxeo, que le entrenen de manera correcta, ¿ok? De que coma de manera correcta, de que haga los sparring de manera correcta con las personas adecuadas. Toda esta serie de cosas hacen que Jake Paul, a pesar de que sea un youtuber, ¿ok?, se convierte en un tipo tan peligroso en el boxeo como lo es, como se ha convertido con todas esas peleas que ha tenido con cada uno de los peleadores a los cuales se ha enfrentado. Digamos, peleadores que eran retirados de la UFC, pero también boxeadores activos. Incluso en aquel momento contra Anderson Silva, que fue una pelea bastante bonita desde mi punto de vista, que termina ganándola por una decisión, pero que se mostró bastante bien, cosa que a mí me pareció increíble hasta cierto punto, porque Anderson Silva venía también bastante bien, a pesar de que ya no es el mismo Anderson Silva que estaba en la UFC, que tenía esos reflejos de gato, que tenía esas combinaciones espectaculares. Ya no es ese mismo peleador, pero que todavía venía de una muy buena condición física, con una muy buena preparación física para esa pelea. Que incluso cuando se enfrentó a Julio César Chávez Jr. mostró que todavía el Anderson Silva era capaz de hacer cosas espectaculares, con aquel caos fulminante que le logra dar en los primeros asaltos. No recuerdo bien en qué asalto fue, pero si bien, como les digo, Jake Paul es un tipo que se ha vuelto bastante bueno. Por otro lado, en contraposición, Nate Diaz es un tipo que prácticamente está acabado. Entonces Dustin Poirier está diciendo de que está bueno que reciba toda la plata que él quiere conseguir, pero que por otro lado va a ser prácticamente molido contra Jake Paul. Y yo considero exactamente lo mismo que Dustin Poirier. Nate Diaz sí se va a buscar un buen cheque, pero se va a ganar también de paso otro poco más de daño cerebral, y no sé hasta qué punto sería bueno todo esto. No sé cuál es el punto que tú digas, ok, hasta aquí paro y ya dejo de recibir toda esta cantidad de golpes, porque prácticamente voy a terminar muy mal. Y yo considero de que ese es el punto al cual va a llegar Nate Diaz en algún momento. Y no solamente él, sino también que su hermano, debido a toda la cantidad de daño que han recibido. Y la cantidad de daño, por supuesto, que va a seguir recibiendo Nate Diaz cuando se enfrenta a Jake Paul. Si vemos los entrenamientos que han estado saliendo, las imágenes de los entrenamientos que han estado saliendo por parte del mismísimo Nate Diaz, como que le falta mucho, como que en el boxeo no está suficientemente bien, que ya no es el tipo hábil que era antes.
desde mi punto de vista va a ser una masacre y Dustin Poirier está diciendo precisamente lo mismo, va a ser una masacre. Vamos a ver un Nate Diaz más lastimado de lo que lo hemos visto en otras ocasiones dentro del octágono. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.